Barcelona siempre ha sido una ciudad llena de vida, pero en mi casa, ubicada en el barrio de Gracia, siempre he sentido una extraña quietud. Mi nombre es Isabel, tengo 37 años y vivo en una casa amplia que, por la mayor parte de mi vida, ha sido mi refugio. Aunque el ajetreo de la ciudad nunca cesa, la soledad se ha convertido en mi única compañía constante. La razón de ello es mi esposo, Carlos, quien trabaja como camionero. Él es un hombre dedicado a su trabajo, pero sus largos viajes por todo España me dejan sola en casa por semanas. Al principio, la ausencia de Carlos no me molestaba tanto. Estaba acostumbrada a la rutina de mantener la casa en orden, hacer mis cosas y disfrutar de mi propio espacio. Sin embargo, con el tiempo, esa quietud comenzó a hacerme sentir más vacía. Las paredes de la casa parecían empequeñecerse a medida que pasaba el tiempo, y la sensación de estar atrapada en una rutina de la que no podía escapar comenzó a pesarme cada vez más. A pesar de nuestra estabilidad, nuestra relación comenzó a sentirse como una formalidad. Carlos se preocupaba por su trabajo y yo me ocupaba de todo lo demás. Pero me encontraba pensando en lo que nos faltaba, la conexión, la pasión, la cercanía que una vez existió entre nosotros. Un día, mi hermana me pidió un favor. Su hijo, Raúl, de 23 años, necesitaba quedarse en Barcelona por un mes para prepararse para un examen militar. Era una oportunidad perfecta, o al menos así lo vi en ese momento. Raúl era un joven brillante y serio, siempre dedicado a sus estudios, pero yo no lo había visto en años. Mi hermana pensó que sería una buena idea que se quedara conmigo, ya que le ayudaría a romper la rutina y proporcionaría una oportunidad para que ambos nos reconociéramos como adultos. Más allá de la relación familiar. Carlos, siempre generoso, estuvo de acuerdo con la idea, incluso sin pensarlo demasiado. Para él, tener a Raúl en casa significaba que yo no estaría sola. Y que además podría ayudarlo a prepararse para el examen que tenía en mente. Pero lo que no sabía es que la llegada de Raúl cambiaría mucho más de lo que imaginaba. Cuando Raúl llegó a mi casa, no pude evitar notar lo mucho que había cambiado. Ya no era el niño travieso que recordaba, sino un joven impresionante. Alto, con un cuerpo musculoso que destacaba por su disciplina, su porte era el de un hombre hecho y derecho. Su rostro, antes juvenil y un poco inmaduro, ahora reflejaba una seriedad que me sorprendió. «Raúl, estás tan diferente», le dije mientras lo recibía en la puerta, sonriendo con cierto asombro. No esperaba encontrarlo tan cambiado, tan atractivo. Me miró y sonrió tímidamente, agradeciendo el recibimiento. «Estoy enfocado en mis estudios y en el entrenamiento para el examen», me explicó, pero al decirlo, su voz no sonaba como la de un adolescente que busca excusas, sino como la de un hombre que se toma la vida en serio. Lo invitamos a pasar, y mientras dejaba su maleta en la habitación, pude notar la seguridad con la que se movía. Había algo en él, algo sutil, que me hacía pensar que ya no era el niño de la familia, sino un hombre que estaba por demostrar su valía. La casa que siempre había sido tranquila, ahora parecía llenarse con su energía. Durante los primeros días, Raúl se dedicaba a estudiar y entrenar para el examen. Sin embargo, su presencia en la casa comenzó a hacer que me sintiera extraña. Había algo en su seriedad, en la forma en que se comportaba, que me atraía más de lo que estaba dispuesta a admitir. A pesar de su juventud, Raúl se movía con la madurez de alguien mucho mayor. Su disciplina era evidente en todo lo que hacía, y no pude evitar compararlo con Carlos, que siempre parecía estar en su propio mundo, más preocupado por su trabajo que por cualquier otra cosa. La casa, que antes parecía demasiado grande y vacía, comenzó a sentirse diferente con él allí. Había un aire nuevo, una energía que hacía que los días pasaran más rápido.
Me encontraba observándolo más de lo que debería, y aunque trataba de evitarlo, esa atracción hacia él no desaparecía. Intentaba justificarla como un simple sentimiento de admiración por su dedicación, pero había algo más. Algo sutil, pero presente, que no podía dejar de notar. Una tarde, después de haber preparado una cena sencilla, decidí ponerme un vestido que acentuara mis curvas. No era nada provocativo, solo algo cómodo, pero que me hacía sentir bien. Quería que Raúl se sintiera cómodo en casa, y pensé que tal vez un ambiente relajado lo ayudaría a desconectarse un poco de sus estudios. Mientras cenábamos, hablamos sobre su examen y le expresé mi apoyo. Parece que te tomas todo muy en serio, Raúl. Estoy segura de que lo harás muy bien. Mi voz sonaba más suave de lo habitual y, al mirarme, pude ver que algo en él también parecía haber cambiado. Cuando terminamos, Raúl se ofreció a ayudarme a lavar los platos. No era algo que me esperara, ya que él era un joven serio y muy concentrado en lo suyo, pero acepté su ayuda. Mientras pasaba un plato para que lo secara, me atreví a bromear. ¿Eres siempre tan educado o solo por obligación? Raúl sonrió y, al mirarme con una mirada más profunda, me dijo: mi madre me enseñó a ayudar en casa. Y de alguna manera, ese pequeño gesto, esa interacción sencilla, se convirtió en el primer momento de conexión entre nosotros. Sentí algo cálido y extraño en mi pecho, algo que no podía ignorar, aunque no entendía bien qué era. Esa noche me acosté con la sensación de que algo había cambiado. Algo sutil, pero presente, entre Raúl y yo. Los días siguientes transcurrieron de forma tranquila, pero siempre con esa sensación de que el aire entre nosotros se volvía más denso, más cargado de significados. Mi mente no dejaba de pensar en esos pequeños momentos, esos gestos que antes no me habrían llamado la atención, pero que ahora parecían cobrar un peso inusitado. Algo estaban haciendo en la quietud de mi casa y no sabía si debía seguir adelante con lo que sentía. Carlos seguía ausente en sus viajes y Raúl y yo comenzábamos a crear una rutina. Una rutina que, aunque sencilla, empezaba a teñirse de algo más profundo, algo que ya no podía ignorar. El tiempo pasó más rápido de lo que imaginaba. Con cada día que pasaba, me encontraba pensando más en Raúl. A pesar de que trataba de concentrarme en otras cosas, él parecía estar siempre presente en mis pensamientos. Cada pequeño gesto suyo, cada mirada que compartíamos, parecía añadir una capa más a esa tensión que crecía entre nosotros. Me sorprendí a mí misma, observando sus movimientos con una atención que nunca antes había prestado a nadie más que a Carlos. Cada vez que Raúl se acercaba, algo en mi interior despertaba, y aunque intentaba ignorarlo, no podía. Al principio, creí que solo estaba cansada de la rutina, que lo veía como una distracción temporal, algo que podría ayudarme a olvidarme de la distancia que sentía en mi matrimonio. Pero había algo en Raúl, algo en su presencia, que me hacía sentir viva. Y no era solo su físico. Aunque no podía negar que su cuerpo bien entrenado y su porte seguro eran algo que no pasaba desapercibido. Era su manera de mirarme, como si realmente viera algo más en mí, como si estuviera notando cada pequeña imperfección, cada momento en que mis ojos se cruzaban con los suyos. Un día, mientras preparaba el almuerzo, me encontré con una situación algo incómoda. Había dejado caer una cuchara al suelo, y cuando me agaché a recogerla, noté que Raúl me observaba con una mirada diferente. No era un vistazo casual, era como si estuviera estudiando cada movimiento que hacía. Cuando me incorporé, nuestras manos se rozaron brevemente y el contacto me electrizó. Por un momento, el tiempo pareció detenerse y pude ver cómo él también sentía la misma chispa. Como si el roce de nuestras pieles hubiera despertado algo en su interior. «Perdón, tía Isabel, no quería incomodarte», dijo Raúl, con una sonrisa algo nerviosa.
evitando mirarme directamente. Pero sus ojos no mentían. Sentía la misma tensión que yo, aunque él tratara de disimularlo. En ese momento, me di cuenta de que había algo más entre nosotros que solo una convivencia temporal. El aire que nos rodeaba ya no era el mismo. Había algo cargado en el espacio, algo que no podíamos nombrar, pero que estaba ahí, a punto de explotar. El día estaba caluroso, y yo decidí aprovechar el buen tiempo para nadar en la piscina del jardín. Me puse un bikini sencillo, pero que sabía que marcaba mis curvas de una manera que no podía evitar notar. Al salir al jardín, vi a Raúl sentado cerca de la piscina, mirando con atención algunos papeles, pero cuando me vio, su mirada se desvió hacia mí. Por un momento, nos quedamos en silencio, ambos sabíamos lo que estaba pasando. Pero ninguno de los dos se atrevía a romper el silencio. Decidí nadar un poco y me acerqué al borde de la piscina. ¿Por qué no vienes a nadar también? Te vendría bien para relajarte un poco, le sugerí, tratando de mantener la conversación ligera, pero al mismo tiempo, mis palabras sonaban como una invitación. Raúl dudó por un momento, pero finalmente se levantó y se quitó la camiseta, dejando al descubierto su torso musculoso. El sol reflejaba en su piel bronceada y mi mirada se detuvo involuntariamente en su cuerpo. No podía evitarlo. Cada paso que daba hacia la piscina, cada movimiento suyo, me hacía sentir una mezcla extraña de admiración y deseo reprimido. Una vez en la piscina, nadamos durante un rato, hablando de temas triviales, pero la tensión entre nosotros era palpable. El agua fría no era suficiente para calmar el calor que sentía cada vez que Raúl se acercaba. Cuando terminamos, me recosté en el borde, disfrutando del sol, y él se sentó cerca de mí. Por un momento, nuestras piernas se rozaron ligeramente. Y esa pequeña fricción fue suficiente para que el deseo se encendiera de nuevo. No dije nada, pero mis pensamientos comenzaron a ir en una dirección que no había anticipado. Raúl me miraba, y aunque intentaba mantener una expresión neutral, podía notar en sus ojos algo diferente. Era como si quisiera decir algo, pero no se atrevía. El silencio entre nosotros se había vuelto denso, y la pequeña distancia que nos separaba parecía hacer que la atmósfera fuera aún más cargada. Al día siguiente, cuando todo parecía estar alcanzando su punto culminante, Carlos regresó a casa de forma inesperada. Había estado fuera durante varios días más de lo habitual, y su regreso no solo interrumpió la rutina, sino que trajo consigo una sensación de normalidad que me resultaba incómoda. Raúl y yo estábamos a punto de cruzar una línea que ya no podíamos ignorar. Pero la llegada de Carlos cambió todo. Carlos entró en la casa con su típica energía, sonriendo, como si nada hubiera pasado. Sin embargo, algo en la forma en que me miró me hizo sentir que ya no éramos los mismos. Raúl también se comportó de manera diferente, manteniendo su distancia, pero podía ver en sus ojos que la tensión no había desaparecido. Solo estaba esperando a que la oportunidad llegara, pero esa oportunidad había sido arruinada. Al menos por ahora. Esa noche, mientras Carlos dormía, me quedé pensando en todo lo que había pasado. No podía dejar de recordar cada momento con Raúl, su mirada, su cercanía, las veces que casi me perdí en su presencia. Pero ahora, con Carlos de vuelta en casa, todo se sentía diferente. Raúl ya no era solo mi sobrino, era algo más, y no sabía cómo manejar esos sentimientos. Me sentía atrapada entre dos mundos, uno con Carlos, que aunque estable, ya no me llenaba, y otro con Raúl, quien me despertaba una pasión que no sabía si era adecuada o no. Mientras la casa volvía a su normalidad, yo sabía que algo en mí había cambiado. Y aunque trataba de racionalizarlo, no podía evitar pensar que todo esto, esta tensión, este deseo, iba a llevarnos a un lugar del que no podríamos regresar.
El regreso de Carlos me golpeó más de lo que imaginaba. Durante los días previos a su regreso, había estado luchando con mis propios sentimientos hacia Raúl. No podía dejar de pensar en él, en cómo su presencia había alterado el aire de la casa, en la manera en que se movía, hablaba y, sobre todo, en la forma en que me hacía sentir. Sabía que algo se estaba formando entre nosotros, algo que no podía ni debía seguir. Sin embargo, el regreso de Carlos trajo consigo un respiro momentáneo. Como si la normalidad volviera a instalarse en la casa. Pero, aunque traté de comportarme como si nada hubiera pasado, el ambiente ya no era el mismo. Había algo distinto en la forma en que Raúl me miraba, algo sutil pero profundo. Cada vez que se cruzaban nuestras miradas, sentía una chispa, una conexión que no podía ignorar. Raúl se mantenía distante, como si estuviera tratando de mantenerse a raya, pero yo sabía que el deseo seguía creciendo, y me costaba seguir con la fachada de normalidad. Un día, decidí que necesitaba salir de la casa, despejarme. Aunque Carlos y Raúl insistieron en que debía descansar y disfrutar del día, me sentía inquieta. No podía quedarme en casa sin hacer nada. Especialmente cuando la tensión entre Raúl y yo parecía estar aumentando cada vez más. Decidí ir a caminar al parque cercano, aprovechando el buen clima. Raúl me acompañó y aunque Carlos optó por quedarse en casa descansando, su presencia a mi lado no pasó desapercibida. Raúl y yo caminábamos en silencio, pero cada paso que daba me parecía más pesado. La distancia entre nosotros no era física, sino emocional. Algo estaba a punto de estallar y lo sabía. Mi mente no dejaba de pensar en lo que había ocurrido en los últimos días. Esos momentos en que nos habíamos rozado, esos pequeños gestos que me hacían sentir cosas que no podía controlar. De repente, mientras caminábamos por el sendero, Raúl se detuvo brevemente y, con un gesto casi imperceptible, me indicó que me acercara. ¿Te gustaría descansar un momento?, me preguntó, con una voz suave, pero cargada de algo más. No era solo una invitación a sentarnos, era como si intentara mediar en la creciente tensión. Sin pensarlo demasiado, me senté en el banco del parque y Raúl se quedó a mi lado, tan cerca que podía sentir su respiración. El silencio entre nosotros era incómodo, pero también había algo cómodo en él. Como si estuviéramos esperando que sucediera algo. Raúl se inclinó hacia adelante y por un momento pude sentir su cuerpo más cerca del mío. Un roce de su brazo contra el mío fue suficiente para hacer que mi corazón comenzara a latir más rápido. Me sentí atraída y aunque intenté controlarlo, no pude evitar que mis pensamientos se dirigieran hacia la tentación de acercarme más a él. Raúl, murmuré, casi en un susurro. Como si hablar en voz alta rompiera la delicada burbuja de tensión que nos rodeaba. Él no respondió de inmediato. Se quedó mirando al frente, pero pude ver cómo su respiración se hacía más profunda. Sabía lo que estaba pasando. Sabíamos los dos lo que estábamos sintiendo. Con una mirada furtiva, Raúl posó su mano cerca de la mía, y el simple contacto me dejó sin aliento. Aunque su gesto fue sutil, la energía que emanaba de él era intensa, como si cada fibra de su ser estuviera conectada con la mía. Mi piel se erizó y no podía apartar la mirada de sus ojos, esos ojos que parecían decir más de lo que sus labios nunca pronunciaron. Pero antes de que algo más pudiera suceder, un ruido rompió el hechizo. Carlos apareció en el parque, buscando, aparentemente, hacer un poco de ejercicio. La realidad de la situación nos golpeó de lleno. Raúl retiró su mano rápidamente, y yo traté de recomponerme lo mejor que pude. El instante que compartimos se desvaneció tan rápidamente como llegó, y la tensión entre nosotros se volvió aún más palpable. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, me sentí atrapada entre dos mundos.
No podía sacarme de la cabeza lo que había sucedido en el parque, ni el leve roce de la mano de Raúl, ni la intensidad de su mirada. Todo en él parecía llamarme, pero al mismo tiempo. Algo en mi interior me decía que no debía seguir por ese camino. Sabía que lo que estaba sintiendo no era apropiado, pero no podía evitarlo. Carlos estaba de vuelta en su habitación, descansando después de un largo día de trabajo. Y Raúl se encontraba en su habitación también. Pero yo no podía dormir. Me levanté de la cama y me acerqué a la ventana. La ciudad estaba tranquila, las luces brillaban en la distancia, y yo sentía una mezcla de emociones contradictorias. Parte de mí quería huir, alejarme de todo esto, pero otra parte de mí deseaba seguir explorando lo que sentía por Raúl. Me pregunté qué hubiera pasado si no hubiéramos sido interrumpidos. ¿Habríamos cruzado la línea? ¿O seguiríamos atrapados en esta tensión interminable? Al día siguiente, las cosas continuaron como si nada hubiera pasado. Raúl y yo tratamos de evitar mirarnos demasiado, y Carlos seguía en su mundo, ajeno a todo lo que había ocurrido. Pero sabía que nada volvería a ser igual. Mi corazón latía más rápido cada vez que estaba cerca de Raúl, y aunque trataba de ignorarlo, sabía que él también lo sentía. ¿Cómo podríamos continuar con esta mentira? ¿Hasta dónde llegaríamos antes de que todo estallara? Estaba claro que nuestra relación ya no era la misma. Y no sé si esto nos llevaría a algo más, pero sabía que estaba jugando con fuego. El silencio que se instaló en la casa después del encuentro en el parque era abrumador. Raúl y yo nos movíamos como si estuviéramos caminando por una cuerda floja, conscientes de la tensión que existía entre nosotros, pero sin poder hablar de ello. Carlos continuaba con su rutina, sin notar las pequeñas interacciones cargadas de significado entre Raúl y yo. A pesar de nuestros esfuerzos por mantener la normalidad, algo había cambiado irreversiblemente. Una tarde, mientras preparaba la cena, Raúl entró en la cocina y se acercó a mí. Nos miramos en silencio durante unos segundos, y sin que yo pudiera detenerlo, él dio un paso más cerca. En ese momento, sus labios se acercaron a los míos con una suavidad casi imperceptible. El roce de nuestros labios fue breve, pero suficiente para que mi corazón se acelerara. Raúl se apartó rápidamente, y me miró con una expresión mezcla de arrepentimiento y deseo. Sabía que había cruzado una línea, y yo también lo sabía. «Lo siento, tía Isabel». «No debí hacer eso», susurró, mirando hacia abajo, como si se sintiera avergonzado de su acción. Pero la verdad era que, en ese momento, no sentía vergüenza. Solo sentía un deseo incontenible y la necesidad de que alguien como él, me viera realmente. «No, Raúl, no fue tu culpa», respondí, aunque en mi mente luchaba contra mis propios sentimientos. Sabía que ya no podía volver atrás. Al día siguiente, Carlos me informó que tendría que irse de nuevo por unos días. Mientras él empacaba, Raúl y yo compartimos una última mirada. Algo en ese intercambio silencioso me hizo comprender que todo lo que habíamos estado evitando ahora estaba al borde de explotar. A pesar de todo, Raúl se fue, y yo me quedé con un nudo en el estómago. Carlos volvió a casa, pero yo sabía que mi vida ya no sería la misma. La conexión con Raúl me había dejado marcada, y aunque lo había perdido, su presencia seguía viva en cada rincón de la casa. Mientras Carlos y yo tratábamos de restablecer nuestra rutina, la verdad seguía latiendo en mi pecho. Esa noche, mientras me acostaba en la cama, sentí el peso de lo que había pasado. El roce de los labios de Raúl seguía presente, y aunque intentaba convencerme de que todo había sido un error, sabía que no lo era. Algo había cambiado dentro de mí, algo que no podría olvidar. Carlos dormía a mi lado, ajeno a todo, pero yo sabía que esta mentira, este secreto, me perseguiría para siempre.
¿Qué pasará ahora? Me pregunté en silencio. ¿Seguiría atrapada en mi propio juego de deseos prohibidos? Solo el tiempo lo diría, pero una cosa era segura. Lo que había comenzado con un simple gesto de cercanía había transformado todo lo que conocía. Gracias por estar con nosotros en el canal En la Trampa de los Deseos. Suscríbete, dale like y no te pierdas nuevas historias.